programa de hoy vamos a hablar sobre sequías agrícolas repentinas. Para ello nos acompaña Miguel Lovino, doctor en Ingeniería, mención Recursos Hídricos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral. Es docente e investigador del Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático, con sede en Fitch, UNL, e investigador adjunto del CONICET. Hola Miguel, bienvenido al programa. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, vamos a hablar hoy de sequías agrícolas repentinas. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con este término? Bueno, a ver, el común de la idea es que la sequía se desarrolle lentamente, ¿no? Es un proceso que comienza lento hasta que llega a una condición propia de sequía. Hace un tiempo, de un tiempo a esta parte, principalmente influenciado por el calentamiento global, el famoso cambio climático, lo que está pasando es que las sequías se desarrollan más rápidamente, en semanas o en poquitos meses, hasta 2 meses. Este desarrollo rápido de sequía es lo que se llama una sequía repentina. Y particularmente, está particularmente influenciada por olas de calor, ¿no? Por estas tan continuas y frecuentes olas de calor que tenemos, que ocasiona un déficit de precipitación y hace que el suelo se seque rápidamente, ¿sí? Es una sequía repentina. Y agrícola porque afecta en particular el requerimiento de agua de las plantas o de los principales cultivos. Entonces, dentro de los tipos de sequía que puede haber, es agrícola porque afecta a los cultivos, ¿sí? Entonces, repentina se da rápidamente y agrícola que afecta a los cultivos. Y bien, ¿y cómo se da esto si deberíamos hacer un mapa a nivel mundial? ¿Con qué frecuencia, o sea, más rápido de lo habitual, pero con qué regularidad se presenta en determinados lugares del mundo, si es que se puede hacer un mapa de estas características? Sí, bien, justo lo que nosotros hemos trabajado en nuestro reciente estudio. Este tipo de sequías se da más frecuentemente en lo que se llama estación de crecimiento, ¿sí? A ver, a nosotros nos parece un poquito raro este término, pero en otros climas del mundo donde es más frío y probablemente hay nieve en invierno, ¿sí? No hay crecimiento. Entonces, la estación propia de crecimiento es en primavera y verano. Aquí ocurre lo mismo, ¿eh? Entonces, vos tenés en ese periodo de tiempo mayor capacidad de evaporación porque hay más calor, ¿sí? En general la atmósfera tiene más sed porque hay un acoplamiento suelo-atmósfera más alto. Entonces, toda la evapotranspiración que sale de las plantas hacia el aire porque la atmósfera tiene más sed, hace que se produzcan este tipo de sequía o se intensifique este tipo de sequía, ¿sí? Cuando hay un proceso de déficit de precipitación, un déficit es una falta de precipitación, ¿sí? Continuado, sumado a una mayor evapotranspiración, lo que ocurre es que este tipo de sequía se produzca más rápidamente. La ocurrencia normal en todo el mundo es en primavera y verano, o en la estación de crecimiento de los climas fríos, ¿sí? En nuestra región lo más común es que se dé entre diciembre, enero y febrero. ¿Y en algún lugar o en algunas regiones particulares de Argentina? En el mundo en general, lo más importante es que se dan las zonas agrícolas. ¿Por qué lo más importante? Porque impacta a los cultivos y está poniendo en jaque la seguridad alimentaria del mundo, ¿sí? Y lo va a hacer más en el futuro. Las zonas más comunes del mundo son el sudeste de Sudamérica, que nos incluye a nosotros, el centro-este de Estados Unidos, India, el sur de China y el centro-este de Europa, sur de Rusia y Ucrania, que son justamente las zonas más productivas agrícolamente hablando del mundo. Y ustedes entonces en el estudio que realizaron, ¿en qué región o en qué zona se concentraron? Nosotros trabajamos en todo el mundo. En Todo todo el mundo, sí, sí. Ahora particularmente nos estamos enfocando en el sudeste de Sudamérica porque queremos empezar a desarrollar un sistema de predicción que sea para nuestra región en particular, pero este estudio que fue el estudio base, ¿sí? el estudio primario en donde detectamos cómo se identifica este tipo de sequías, porque son nuevas, se han dado desde 2012 a esta parte, donde en Estados Unidos pasó una sequía que se desarrolló muy rápidamente y a partir de ahí toda la comunidad científica del mundo empezó a poner mucho énfasis y mucho recurso en estudiar este tipo de sequías, pero en la parte agrícola todavía había un déficit o una falta de conocimiento que bueno, nosotros enfatizamos en particular en ese tipo de sequías
y lo hicimos ahora en primer plano en todo el mundo. Y ahora nos estamos focalizando en el sudeste de Sudamérica. Y bueno, y cuando recorrieron el mundo, digamos, ¿había diferencias en las características que tenía esa sequía cuando se presentaba? Bueno, justamente ese fue un hallazgo muy particular de nuestro estudio, que es que encontramos que el ciclo de vida de estas sequías era común en todas esas zonas que te nombré. ¿Qué pasaba? Había, primero, un déficit de precipitación antes del inicio de la sequía, ¿sí? Unas 20 días antes empezaba la atmósfera a tener más sed. ¿Qué es esto? Había una tensión de vapor más alta que hacía que la Tierra emita más evapotranspiración hacia la atmósfera y se empiece a secar más rápido. Eso provocaba un inicio de sequía en donde la evaporación caía abruptamente y había un descenso abrupto de la humedad del suelo, ¿sí? Esto te estoy hablando en un periodo de 20 días previos y 20 días a partir del inicio. Este ciclo de vida de la sequía se da en todos los lugares del mundo que te mencioné de la misma manera. Eso es muy importante porque te permite tener una capacidad de predicción, ¿sí? Si vos sabés que ocurre así y cuándo ocurre, físicamente hablando, ¿no? Las sequías se dan siempre con variaciones, pero en particular o en modo normal, siempre de la misma manera, te otorga una capacidad de predicción, ¿sí? Vos conocés el desarrollo físico de la sequía, entonces tenés chance de conocer cuándo se te puede dar y así tomar decisiones para la gestión agrícola, de los recursos hídricos y en general de las distintas partes del mundo, ¿sí? ¿Y cuáles podrían ser algunas de estas medidas que se tomen o que se deberían tomar como para paliar el impacto de la sequía? El principal impacto de estas sequías es que en todas las zonas que te nombré, que son las zonas agrícolas más importantes del mundo, pero traigámoslos al sudeste de Sudamérica, que es lo más familiar para nosotros, se da en los periodos críticos de los cultivos. Aquí en nuestra zona nosotros tenemos dos cultivos básicos en primavera y verano, que son la soja y el maíz, ¿sí? Y como se dan diciembre, enero, febrero, están en periodos de floración o de granado cuando necesitan agua, necesitan que llueva. Si tienen este tipo de sequías, es posible que como son cortas lleguen a recuperarse, pero están perdiendo rendimiento. Eso es lo que nosotros hemos visto en los últimos años, una pérdida de rendimiento importante. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Primero, tener un sistema de predicción y de monitoreo para decirle al productor, mire señor, usted tiene este tipo de fenómeno que se da así, así, y es muy probable que ocurra en esta franja de tiempo del año, ¿sí? Eso es una información muy importante para el productor, saber qué le va a pasar o qué es posible que le pase, ¿sí? A partir de ahí, lo que se puede hacer es primero generar el sistema de predicción, el sistema de monitoreo y generar un sistema de pronóstico. En eso vamos a poner énfasis en trabajar en una herramienta propia, ¿sí? Ahora que conocemos qué pasa, vamos a ir a predecirlo. Y después, la otra información que es importante, que ya se da mucho en la gestión de agricultura, se da mucho porque hemos detectado que las heladas son tardías y que terminan antes. Entonces los ciclos se pueden o acortar o alargar en función de ese conocimiento. Si vos sembrabas un maíz temprano antes, te digo antes, de los 70 hacia atrás, la helada tardía te lo quemaba, ¿sí? Entonces, en función de eso se han tomado decisiones que facilitan el aumento de los rendimientos. Bueno, nuestra idea es dar una herramienta de conocimiento para establecer movimientos en los periodos de siembra que puedan ser decisivos para aumentar los rindes o para minimizar el impacto. Claro, y esta herramienta de la que propia, porque no es menor, que sea propia, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son las características? Me imagino una herramienta informática, pero para esto se necesita un grupo interdisciplinario, me imagino, además de especialistas disciplinares en lo que es recursos hídricos, ambiente, por ejemplo, también de informática. Es decir, ¿cómo se preparan para esto? ¿Tienen en el grupo, han desarrollado herramientas también propias anteriormente en otros tipos de trabajos? Sí, en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas tenemos un pronóstico del tiempo que ya se está llevando adelante, que pronostica el tiempo a intervalos de 3 horas hasta 7 días. Nuestra idea ahora es aumentar la capacidad computacional en la medida en que se pueda, ¿no? Pero lograr hacerlo hasta 10 días
y mejorar este sistema de pronóstico estableciendo forzantes con, a ver, vamos a decirlo simple, con patrones de macroescala, con forzantes climáticos que faciliten estas sequías. Por ejemplo, en la cabeza nosotros tenemos niño-niña, todo el mundo lo conoce. Sí, exacto. Bueno, de hecho, hemos atravesado un periodo prolongado de sequía hace poco tiempo y ahora volvemos otra vez a... Tuvimos un niño y ahora parece que va a llegar niña de nuevo. Bueno, ese fenómeno es muy famoso, es un forzante climático de macroescala de gran escala, ¿sí? Bueno, lo que nosotros queremos saber ahora que cómo funciona el niño. Cuando hay el fenómeno del niño, cuando hay un evento el niño, hay exceso de precipitación que favorece anegamientos. Cuando hay un evento la niña, favorece sequías. Pero estamos hablando de sequías de largo periodo, ¿sí? Exacto, como las que tuvimos. Exacto, interanuales, que pueden durar de 1, 2, 3 años o a periodos estacionales. Este tipo de sequías son más cortas, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que conocer o investigar, que justamente es nuestra función, es detectar cuáles son los forzantes que favorecen este tipo de sequías, aún en un periodo niña o en un periodo niño, porque pueden aparecer en cualquiera de los dos. De hecho, si en nuestra memoria tenemos, en enero ocurrió una ola de calor muy grande que ocasionó una sequía de rápido desarrollo, ¿sí? Una sequía repentina que en ciertas zonas, particularmente del sur de la provincia de Santa Fe, causó estragos y mucha afectación a los rendimientos de soja. Ese tipo de sequía es una sequía repentina. Si nosotros conociéramos cuáles de los forzantes, que te digo, de macroescala grandes, ¿sí?, pueden favorecer este tipo de sequías, podríamos aportar otra herramienta para mejorar ese pronóstico que nosotros queremos hacer. O sea, simplifico. Tenemos un pronóstico en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas que funciona muy bien para detectar lluvia y para detectar temperatura. Es muy consultado y anda realmente bien, ya lo hemos probado, lo hemos analizado y calibrado, ¿sí? Lo que nosotros queremos hacer ahora es, primero, conocer qué forzantes podemos tener para tratar de que el pronóstico que tenemos los encuentre esos forzantes. Y si los encuentra, qué tan capaz es de detectar este tipo de sequías, ¿sí? Entonces le vamos a incorporar una variable que es humedad de suelo para ver cómo se seca el suelo a precipitación y temperatura que ya tenemos y tratar de tener un pronóstico y en función de este pronóstico luego tener un monitoreo. Te estoy hablando en lo que va a ser en el futuro, en el trabajo. Claro, ¿no? Sí. Y más o menos en tiempo eso, ¿en cuánto se traduce? Si bien es muy difícil porque hay que tener en cuenta las contingencias, ¿no? De los recursos los y recursos demás. que podamos tener, sí. Yo creo que en el transcurso de lo que queda de este año ya estamos trabajando en eso. En el transcurso de este año podemos eficientizar la parte investigativa, que es detectar cuáles son los patrones físicos que dominan. Y en el año que viene, si podemos mejorar el clúster y podemos eficientizar el pronóstico, deberíamos tener una herramienta que se disponga libremente en la facultad, como se está haciendo ahora con el pronóstico del tiempo. Claro, eso iba a preguntar. ¿Cómo se accede a esa información? Esa información está de libre acceso en el sitio del Sebarcam, en la facultad, así que se puede acceder, incluso se puede poner un link o algo en donde se pueda facilitar el acceso, es de libre acceso, si ponen Sebarcam Fitch a pronóstico les va a aparecer. Bien, y lo mismo entonces va a ocurrir con este sistema de alguna manera mejorado, perfeccionado u orientado al el pronóstico de las sequías repentinas. Sí, queremos incorporarlo en el mismo sitio. Claro. Digamos. Ahora tenemos precipitación y temperatura, quisiéramos que tenga un pronóstico de sequías también. Bueno, y con esa información en la mano, entonces el productor se supone que podría tomar medidas, pero también a nivel de políticas públicas esto se podría trasladar. Se podría trasladar, sí, sobre todo para el Ministerio de Agricultura, bueno, no sé exactamente cuál es el nombre ahora de producción de la provincia de Santa Fe o de la nación, si así quisiera, es una herramienta más. Nuestra idea ahora en particular, estamos trabajando en conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional y un sistema que ellos tienen de detección de sequías que se llama CISA, que es para el sudeste de Sudamérica, está Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay y Chile. Así que queremos que este tipo de herramienta sea extensiva. En primera medida lo vamos a hacer para nuestra región, aunque nuestro pronóstico en Fitch está para todo el sudeste de Sudamérica. Así que nuestra idea es
disponerlo libremente para los organismos públicos y trabajar mano a mano con el Servicio Meteorológico Nacional y este sistema de sequías del CISA, en donde interviene la Organización Meteorológica Mundial, ¿sí? Para que se disponga en su sitio o que se linkee a nuestro sitio y se pueda acceder en los diversos países que conforman la región, ¿sí? Claro, y bueno, y entonces, una vez que el productor conoce esto, o el área gubernamental correspondiente lo conoce, ¿qué tipo de medidas se pueden tomar? ¿Se cambia el periodo de siembra? ¿Cómo se traslada esto en concreto, Sí. en acciones concretas, digamos? En acciones concretas, lo real es que si vos tenés una sequía tan repentina y tenés la planta plantada, no podés hacer nada. Pero podés tomar medidas de gestión o de decisión antes de tomar la decisión de sembrar, en primer lugar. Y hay otro factor que no lo tenemos estudiado, pero que va a requerir un estudio más económico, que es el factor de los seguros. ¿Sí? El factor de los seguros, que hay seguros de granizo para los cultivos agrícolas, también podría haber un factor de sequía, que lo hay, pero particularmente para este tipo de eventos. Es otro de los factores de incertidumbre que los seguros agrícolas podrían tener en cuenta. Claro, sí, es un buen punto ese, Sí. porque digamos no solamente está directamente vinculado con productores y áreas gubernamentales, sino con el sector, si se quiere, privado también, Sí, sí. que le pueda resultar útil. Sí. ¿Y ustedes tienen antecedentes de trabajo con el medio, así directo, de aplicación de estas herramientas? ¿Tenemos algún tipo de vinculación con ministerios y algún feedback, retroalimentación con los productores a través de grupos CREA, ¿sí? Que hemos dado charlas o que no desarrollamos herramientas muy aplicadas, en general nuestra vinculación con la ciencia es más hacia la publicación, pero sí hicimos herramientas aplicadas para extensión a través de los grupos CREA, con algún tipo de capacitación en charlas también, mostrándoles nuestros pronósticos, explicándoles cómo tiene que ser el pronóstico estacional o cómo es la información que les provee. Y hemos tenido también servicios a terceros con los ministerios de Santa Fe en general. Bien, y bueno, hablabas recién de publicaciones, y este trabajo específicamente ha sido publicado por una revista del grupo Nature. Sí. Bueno, contame de eso. ¿Era la primera vez o fue la primera vez que han publicado como grupo en esta prestigiosa revista? Y bueno, ¿y qué significa entonces para ustedes haber visibilizado su trabajo en un medio tan importante? Porque más allá del prestigio que reviste, que sean elegidos para que sean publicados, también es la visibilidad que adquieren, ¿no? Porque Sí. tiene un alcance internacional. Sí, bueno. Cuando nosotros empezamos con la idea y sabiendo que es un tema muy en auge y que nuestra idea podía aportar conocimiento valioso, la realidad es animarse. Nos animamos, fuimos y bueno, quizás la gente no está tan familiarizada con los procesos de publicación científica. En los procesos de publicación científica uno manda su trabajo, es evaluado por editores que son muy eminencias en la ciencia propia en el mundo. Referentes, conocidos. Referentes, sí, que nos están diciendo, ok, lo tuyo puede ser posible que sea evaluado por nuestra revista. Pasa el primer filtro. Después de ese filtro vienen los revisores. Se mandan a 3 revisores que son pares científicos que también son referentes en el mundo, que evalúan si técnicamente es bueno, sobre todo si es novedoso o con que sea suficientemente novedoso para ser publicado en una revista de alto prestigio como Nature, ¿sí? Y en función de eso se hace toda la parte técnica, ¿sí? El proceso es muy difícil, entonces lo primero es animarse. Nosotros dijimos, a ver, esto es novedoso, consideramos que puede ser un aporte a la ciencia importante, estamos proponiendo un método para identificar este tipo de sequías, animémonos. Nos animamos en un par de revistas de Nature y bueno, finalmente fuimos con el proceso en una de ellas y para nosotros fue una gran alegría. ¿Por qué? Porque primero que lo podemos visibilizar y llega abiertamente, porque son de acceso abierto, a toda la comunidad científica del mundo, y segundo porque en cierta medida nos está dando el prestigio que el trabajo que hemos realizado
puede aportar a la comunidad científica, ¿sí? Claro, y también una visibilidad de la universidad, en este caso, hacia el mundo también, el prestigio de su sistema científico-tecnológico también, lo cual hoy es importante que se vea, porque bueno, en función de esto, ¿cómo es hoy trabajar en estos desarrollos complejos con la situación, ¿no?, que atraviesa el sistema científico-tecnológico a nivel público? Bueno, fue justamente lo que te dije hoy cuando pensamos los tiempos los tenemos que pensar en función de los recursos, ¿sí? Lastimosamente, bueno, es bastante conocido que no estamos recibiendo los investigadores los recursos financieros para llevar adelante nuestras investigaciones, así que un poco todo lo que te dije en función de tiempos está supeditado a que eso se dé, ¿sí? Nosotros tenemos proyectos en curso, algunos pedidos, algunos funcionando y necesitamos realmente que los recursos estén. Lastimosamente los recursos están paralizados, totalmente paralizados, así que la situación es compleja. Nosotros en nuestro trabajo no tenemos laboratorio en sí, no estamos manipulando elementos de laboratorio. Entonces podemos seguir trabajando, pero en cierta medida nuestro trabajo lastimosamente está limitado. Hay una disparidad inmensa sur-norte por base, ¿sí? O sea, publicar en Nature en esta parte del mundo es 3 veces más difícil que si estuviese en Estados Unidos o en Europa. ¿Por qué? Porque tienen recursos, porque tienen contactos, no porque técnicamente sean mejores o sean más eficientes los investigadores. De hecho, la ciencia argentina es conocida por ser muy buena. Todos los científicos que se van de Argentina progresan mucho más rápido que los que están en Argentina. ¿Por qué? Porque necesitamos los recursos, necesitamos que se crea en la ciencia argentina, porque en serio, es buena, es muy buena la ciencia argentina. Y los investigadores de Argentina, los docentes públicos de Argentina, necesitamos los recursos. La universidad y la ciencia argentina es buena. Clarísimo, Miguel. Y bueno, y para terminar, contanos un poco, más allá de este trabajo en particular, ¿qué otras líneas desarrollan en el Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático, el CEBARCAM, que tiene lugar en la FICH? Bueno, en el CEBARCAM lo que estamos trabajando es mucho en cambio climático. Tenemos una línea más vinculada a la hidrología. Sí, es un lugar muy interdisciplinario, si querés, o transdisciplinario. Tenemos ingenieros informáticos, ingenieros en recursos hídricos, ingenieros agrónomos, meteorólogos, así que somos un grupo diverso que apuntamos hacia lo mismo. Trabajamos mucho en la línea de cambio climático, en la línea de hidrología. Hay un pronóstico que se está desarrollando ahora también hidrológico, ¿sí? Y se trabaja en particular en eventos extremos, ya sea hacia el lado de los anegamientos, inundaciones, o hacia el lado de las sequías, y las interacciones, todo lo físico que afecta desde el lado meteorológico a este tipo de eventos, y en el cambio climático en particular, saber qué pasó y predecir o trabajar en escenarios de qué es lo que puede llegar a suceder. Bueno, clarísimo, Miguel. Te agradecemos mucho tu participación en el programa y bueno, hasta una próxima seguramente. Bueno, muchas gracias a vos.